Bienvenidos, caballeros. Soy un templario apostólico romano y hoy quiero hablaros de la libertad de prensa. Dentro del contexto de la fiscalización al gobierno, la libertad de prensa y de información. En relación a esto, tenemos por aquí esta noticia del país. Un agitador ultra boicotea una rueda de prensa en el Congreso con una trifulca sin precedentes. Los periodistas deciden no asistir al resto de comparecencias previstas esta mañana de manera presencial, pero informarán de su contenido. El Pleno debatirá el próximo martes la reforma del reglamento de la Cámara para sancionar a los pseudomedios. El agitador ultra Bertrán Endongo, acreditado desde hace años en el Congreso de los Diputados por la web Periodista Digital, que ha protagonizado ya otros enfrentamientos con parlamentarios de otros grupos y representantes de los medios de comunicación, ha boicoteado este martes la rueda de prensa de la portavoz de Sumar, Verónica Barbero. En cuanto la diputada ha terminado su intervención inicial, Endongo ha comenzado a preguntar sin que la jefa de prensa de este partido le hubiera dado la palabra, en un tono elevado y agresivo, impidiendo así que se escuchara al periodista que sí tenía el turno en ese momento. Endongo reclamaba a Barbero que se pronunciara sobre el procesamiento de la ex vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, confirmado este lunes por la Audiencia Provincial. La Junta de Portavoces del Congreso ha abordado este conflicto y ha decidido incluir la reforma del reglamento de la Cámara para introducir sanciones ante estos comportamientos en el pleno del martes que viene, una iniciativa que se encuentra con el apoyo de todos los grupos, menos el PP y Vox. Ante la imposibilidad de hacer preguntas, los periodistas de todos los demás medios de comunicación han abandonado la sala. En fin. Y esto ha llevado a un comunicado de la APP, Asociación de Periodistas Parlamentarios, que declara su firme propósito de seguir desarrollando el trabajo informativo con respeto a la deontología profesional, con independencia de la ideología personal y la línea editorial de cada medio. Expresa su rotundo rechazo a quienes amenazan, insultan y señalan en las redes sociales a los periodistas y reitera la necesidad de que las mesas del Congreso y el Senado tramiten con la máxima urgencia la proposición de la ley de reforma del reglamento de la Cámara Baja. No es el único periodista al que acusan de boicotear ruedas de prensa. En el plural podemos leer lo siguiente. Un agitador ultra vuelve a reventar una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. El Congreso votó hace unas semanas para eliminar las acreditaciones a estos agitadores con la negativa de PP y Vox. La polémica sobre las acreditaciones como prensa en el Congreso de los Diputados a pseudoperiodistas y agitadores ultras se ha revivado esta semana después de que uno de estos agitadores, Adrián de Oliveira, más conocido como Rescue You, ha protagonizado un encontronazo con la diputada de Sumar, Verónica Martínez, y otros periodistas durante una rueda de prensa. Durante una ronda de preguntas en el Congreso de los Diputados, el youtuber Adrián Oliveira ha interrumpido a gritos pidiendo la palabra cuando la diputada de Sumar se encontraba explicando que su formación pediría respuestas al PSOE sobre Leire Díaz, por una razón de transparencia y claridad con los ciudadanos. Ha sido en este momento cuando el agitador ha explotado con los periodistas presentes en la sala. Llevo 4 horas esperando la palabra, ha gritado mientras. Bueno, podría seguir leyendo cómo lo relatan, pero mejor veamos el acto en sí. Buenos días, portavoz. Le quería preguntar simplemente. Ya, pero es que nunca la dan. ¿Qué tal? Ese es el tema. Buenos días. Quería preguntar sobre la ley ELA. Se ha aprobado la ley ELA. Por favor, ¿podemos respetar el turno de palabra? Gracias. Ese es el problema. Llevo 4 horas esperando. Es que nunca dais la palabra. Tenéis un micrófono y nunca dais la palabra. Llevo 5 horas esperando para Bueno, una pregunta sobre la ley ELA. ¿qué tal? Buenos días. Yo quería preguntarle, ya no como Sumar, coalición, jope, así es. Es un poco imposible trabajar. Deja de gritar porque no deja desarrollar la rueda de prensa. Totalmente democrático. Sí. Amiguitos, no, a los periodistas. Amigos no son periodistas, sí. Es la diferencia. Son los periodistas, sí. Quiero preguntar sobre la ley ELA. Si se van a dar los presupuestos o no. Pues perfecto, ya está. Muchas gracias. Simplemente quiero preguntar por la ley ELA. Los presupuestos de la ley ELA llevan más de... Horas esperando y esto no te asegura el turno de palabra. Sin embargo, ninguno de los periodistas de las horas precedentes logró hacer ninguna pregunta incómoda al gobierno, algo importante que hubiese resaltado en las noticias. Por eso es que de esta rueda de prensa solo se recordará este momento, porque mientras en su derecho este hombre preguntaba por las ayudas a los enfermos del ELA, el gobierno salía por la puerta. Para mí, está haciendo una pregunta lógica. ¿Se ha aprobado la ley? ¿Cuándo llega el dinero?
es un tema actual y está no solo en su derecho. Él es la voz de mucha gente currante que no puede ir al Congreso a perder su tiempo, contando que sin acreditación sería imposible para un ciudadano común, a plantar cara al que se supone es su empleado, en este caso la portavoz de Sumar, un ministro o cualquiera de esos servidores públicos, y pedirle explicaciones de su trabajo, que pagamos todos. A día de hoy, estas noticias han sido exageradas. Como podemos ver aquí, agitadores, youtubers y ultraderecha. Reclutar un pequeño ejército de influencers, blogueros y autodenominados periodistas, siempre con la carrera incompleta, para poder conquistar el relato, sobre todo en las redes, ya sean utilizando mentiras, amenazas o la posverdad. Crean de esta manera un relato que justifique esto. ¿No puede seguir en el cargo? Ustedes que siempre han apelado a dignificar las instituciones. Solo respondo a periodistas. Yo soy periodista. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, pues muchas gracias y buenos días. Normalizando el desprecio que lanza Bolaños a Vito Quiles desde el pedestal en el que viven los políticos, legislando en contra de las opiniones libres. El Congreso aprueba la reforma para retirar la acreditación a los agitadores ultra, una votación en la que PP y Vox se han posicionado en contra de expulsar a los ultras de la Cámara Baja. Ha hecho posible la reforma que ACEO solicitó hasta en 2 ocasiones ante la mesa del Congreso. Los agitadores ultras no volverán a pisar el Congreso de los Diputados acreditados como periodistas. El cambio de reglamento aprobado hoy, martes 22 de julio, con el esperado rechazo del PP y Vox, pone fin a esta anomalía democrática que durante años ha permitido que los instigadores del odio subvencionados hayan utilizado la sede de soberanía popular como escenario para la difusión de bulos y la creación de su contenido racista, machista y xenófobo. Sigo leyendo. Lejos de suponer el falso recorte de libertad de expresión e información que desde ciertos medios cómplices con el auge de la ultraderecha en España se trata de trasladar, la retirada de estos agitadores de una credencial de prensa que jamás debieron obtener no hace más que restablecer el mínimo respeto a las buenas prácticas periodísticas y el decoro profesional exigible en una institución como el Congreso de los Diputados. Para mí el decoro es que responda. Es que lo leo y bueno, termino el párrafo. Una rectificación que da respuesta a las demandas de los propios periodistas parlamentarios, quienes han sufrido y denunciado en reiteradas ocasiones el matonismo y acoso, incluso físico, de estos personajes a compañeros y diputados. Y así lo consiguen. Durante años no había problemas en las ruedas de prensa. El deber del político era responder y aceptar repreguntas si era necesario aclarar algo. Eso era incómodo y a peor gestión más preguntas vendrían. Así que se decidió dar la palabra solo a medios y periodistas afines, que hagan preguntas superficiales. Esto es una provocación a los periodistas de oposición, que viendo cómo sus preguntas y tiempo son ignorados, dan el paso de preguntar fuera de turno. Sin insultos o violencia, sencillamente se saltan un orden de turnos que por experiencia saben nunca llegará el suyo. Deciden preguntar, y son buenas preguntas, respondidas con un nivel de bajeza político y humano que hacen posible ver hasta dónde llega la manipulación. Españoles de bien. Esos a los que llamáis políticos no están trabajando ni por vosotros ni por vuestro bien. Nos faltan el respeto cuando desprecian las preguntas y opiniones de la oposición. Desprecian nuestro trabajo cuando regalan ayudas o malversan el dinero que nos expolian con impuestos. Desprecian nuestra inteligencia con relatos creados para sus intereses, con excusas como proteger la democracia y, sobre todo, desprecian la unión entre españoles, buscando socavarla con historias traídas del pasado, favoreciendo el separatismo y dejando de lado a muchas otras comunidades. Desprecian y atacan esta unión, porque saben y temen que si nos unimos, su poder desaparece mañana. ¡Ey! Disculpa, me dejé una cosa por aquí arriba. Uy, esto no. Aún más arriba. Más arriba.